Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta serie de programas que se van a llamar Palabra Viva. Palabra viva, ¿por qué? Porque es que la palabra está viva, la palabra de Dios viva y la podemos aplicar a nuestras vidas. Pero antes de empezar, vamos a hacer una oración, vamos a entregarle al Señor este tiempo que vamos a sacar para Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Padre bueno, Padre amado, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. Con el poder de la sangre de Cristo, lavamos y sellamos todo lo que tenemos, todo lo que tuvimos, todo lo que tendremos, para que el enemigo no pueda acercarse y tocar nada, porque todo está cubierto con tu preciosa sangre. Así que lavamos y cubrimos también nuestros proyectos, todo lo que tenemos, el trabajo material, espiritual, nuestras vidas, los alimentos que llegarán a nuestra casa, nuestras familias y todo lo que está a nuestro alrededor quede lavado y sellado en tu preciosa sangre. Amén. Bueno, les decía que la palabra viva, ¿por qué? Porque es que uno se pone a mirar y a escudriñar las escrituras, como dice la palabra, que tenemos que aprender a escudriñar las escrituras y ahí vamos a encontrar todo. ¿Cómo qué? Mire, alguien me decía, Marta, es que yo necesito saber cómo manejar mis finanzas. En la Biblia está. Que si tengo que ir al médico, en la Biblia está. ¿Cómo tengo que hacer un duelo? En la Biblia está. Inclusive, recordando a nuestro querido Rafael, él hablaba mucho de que en el Antiguo Testamento el Señor también daba normas de higiene, como lavarse las manos de los codos, desde los codos así. ¿Por qué? Ustedes han visto cómo se lava un cirujano las manos. Ellos no se lavan solamente de aquí para acá, ellos se lavan desde el codo hasta la punta de la mano. Y eso viene también desde la palabra, desde la Biblia. ¿Por qué? Porque muchas veces no lavamos desde la muñeca para acá, pero puede ser que las bacterias y las infecciones estén acá. De ahí que tenemos que lavarnos pues de vez en cuando, digo yo, ¿no? También está de que hay que hervir el agua. También está de qué hacer con los excrementos, porque en ese tiempo no había letrinas, no habían baños. Entonces decía que las necesidades del cuerpo que salieran y las hicieran lejos del campamento, que llevaran un palito, mira, que escarbaran la arena, enterraran pues, los excrementos, los taparan. ¿Y qué? Para que el ambiente no se contaminara. Entonces, en la Biblia ha estado todo. ¿Por qué vamos a empezar esta secuencia de programas que, como les dije, se va a llamar Palabra Viva? Vamos a empezar por la samaritana. La samaritana es un personaje que ahí nos podemos ver reflejados todos. Siempre que en la palabra de Dios escuchemos, por ejemplo, Jacob, Israel, samaritana, Saqueo, Nicodemo, no solamente era para ese personaje de la Biblia, es para nosotros. Entonces, la samaritana podemos ser nosotros, puedo ser yo, puedo ser tú, podemos ser todos, ¿no? Entonces, quiero que nos centremos en la lectura de la samaritana. De la samaritana podemos sacar muchas cosas, pero una de las cosas importantes que para mí es cómo el Señor ve el fondo del corazón, porque Él conoce el fondo de nuestro corazón. Él no se queda en las apariencias, ve el fondo de su corazón y penetra allí. Muy sigilosamente va penetrando, porque así la palabra de Dios, muy ya dormido, ya despiertos, la palabra de Dios va penetrando. Entonces veamos cómo Jesús se dirige a la mujer samaritana, con una sutileza impresionante, porque Jesús no es el que llega a interrumpir de repente, como el ladrón, como hacía el enemigo. Jesús siempre está golpeando nuestra puerta. En Apocalipsis dice que he aquí que estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Jesús que siempre nos está golpeando. ¿Golpeando para qué? Para que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón, porque es la única puerta que no tiene cerradura ni una manijita por fuera. Solamente nosotros somos los que podemos abrir esa puerta y se abre desde dentro. Entonces, ¿qué hace Jesús? Para ponernos un poquito en contexto. Jesús llega
cansado, venía cansado porque salió dice aquí que salió de Galilea muy cansado porque no lo querían allí y sale a buscar. Entonces Jesús está cansado de la persecución, está cansado de todo lo que le sucedía allí y sale ¿a dónde? Y sale a un sitio que se llamaba Samaria. Se puede decir de las de dos maneras, o Samaria o Samaria. Bueno, y sale de Galilea y llega a Samaria. ¿Y qué sucede? Dice que Jesús en San Juan 4 dice así, llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la heredad que Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús estaba cansado de tanto andar y se había sentado junto al pozo. Era entonces a la hora de la sexta. Llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo para comprar comida. La samaritana le respondió, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Y es que los judíos no se trataban con los samaritanos. Entonces Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Vamos hasta ahí. Entonces, miremos todo lo que está sucediendo. No solamente nos podemos quedar en los personajes, sino todo lo que sucede alrededor. Jesús manda a sus discípulos a que vayan a comer. ¿Por qué? A comprar cosas para comer. ¿Por qué los manda? Porque era necesario que Jesús tuviera un momento de intimidad con la samaritana, porque Jesús sabía lo que había en el corazón de la samaritana. Y Jesús es tan prudente que la quiere tener un diálogo con esta mujer samaritana, un diálogo, un encontrarse a solas. Y es lo que hace Jesús con nosotros. Jesús nos busca y nunca nos va a echar nuestro pecado en cara delante de la gente. Era necesario que Jesús tuviera ese momento a solas con la samaritana y que hubiera un encuentro. ¿Qué hace la samaritana al verse descubierta? ¿Por qué se ve descubierta? Porque la samaritana dice acá que salió a las 12 del día. Entonces, si ustedes conocieran, yo conocí, las 12 del día es una hora prohibida para salir al sol, sobre todo al desierto, porque es una hora en que el sol está cayendo muy fuerte y realmente ni los animales, porque los animales buscan abrigo, las personas tratan a esa hora de estar en sus casas resguardadas y más el desierto, que ustedes saben que la arena cuando pega sobre el sol es mucho más fuerte el calor. Entonces, pero la mujer, ¿por qué sale a esta hora? Porque en la costumbre de los judíos, en la mañana se salía a a llevar el agua, porque el agua no se, la llevaban para lo que se gastaba en el día, para la casa, para la comida, para preparar la comida, para el aseo. Entonces la llevaban en las horas de la mañana. Y según las costumbres en la parte del Antiguo Testamento, vemos que los pastores y la gente que tenía animalitos sacaba el agua en la noche para darles de beber a los animalitos. Evitaban siempre el mediodía. Entonces la mujer samaritana, porque quienes sacaban el agua eran las mujeres, y realmente sacar agua de un pozo se requiere mucha fuerza, eran mujeres fuertes que podían bajar el balde o bajar el recipiente al pozo. El pozo en realidad era muy profundo y tenían que inclinarse mucho, agacharse, tener mucha fuerza para poder jalar la polea para sacar el agua. O sea que eran mujeres fuertes. Entonces, ¿qué evitaba la mujer samaritana? La confrontación con las mujeres de su pueblo, porque seguro le iban a echar en cara de que mire que usted ha vivido mal, de que usted no es una mujer casada, que ha convivido con varias mujeres, prácticamente pues ante los ojos de ellos era una prostituta, ¿no? Porque la palabra prostituta en el Antiguo Testamento no solamente era que tenía diferentes hombres, sino que no era casada. Entonces ella evitaba esa confrontación, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde. Entonces, ¿qué quiere ella con Jesús?
evitar la confrontación, porque seguramente ella iría a decir, algo me vas a decir. Por eso ella le dice al Señor, como tú, siendo judío, ¿sí? Me pides a mí agua, que soy samaritana. Por eso, porque ella ya se estaba listando a la confrontación, como decirle, usted no me hable porque nosotros con usted no nos hablamos, ¿sí? Pero ¿qué le contesta Jesús? Muy dulcemente, ¿qué le dice? Si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide, dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y te habría dado agua viva. ¿Cuál es esa agua viva que tiene Jesús para la samaritana? ¿Cuál es esa agua viva que tiene Jesús para ti, para mí? Pues es el agua del Espíritu, porque es el agua, y Jesús lo vuelve a citar en el episodio con Nicodemo, ¿no? Que dice que de su corazón saldría ríos de agua viva, ¿sí? Es la palabra de Dios que es que alimenta, la palabra de Dios que nos da a beber, la palabra de Dios, o sea, es el Espíritu Santo que está fluyendo. ¿Para qué? Para que a través de la palabra nosotros recibamos la sanidad, el agua viva, ¿no? Que la encontramos también en la Eucaristía. Contestó la mujer, Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es que tienes agua viva? Claro, ella ya le intrigó porque Jesús le estaba hablando del agua y seguro que ella lo vio que no tenía recipiente, que no tenía nada. Entonces le dice a Jesús, pero ¿cómo vas a sacar agua, perdón, si no tienes una vasija, si no tienes nada, ¿no? ¿Tú te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, que nos dio el pozo, del que bebieron sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Y así es. ¿Qué pasa con la nueva era? ¿Qué pasa con todo ese tipo de cursos de superación, de libros de autoayuda que usted puede superarse? La gente hace los cursos, la gente va a esos seminarios de la nueva era y cómo terminan pues buscando otro mejor y otro mejor y nunca, de verdad, nunca, si las personas buscan su sanidad, si las personas buscan el conocimiento, nunca lo van a tener porque no es la puerta por donde debemos entrar. Como decir que buscan muchas veces la sanidad en aquellas personas que van a de José Gregorio Hernández. Y les aclaro, porque aquí hay personas que me han escrito que por qué es José Gregorio es santo y que por qué nosotros no hablamos de él. Porque es que nosotros no estamos hablando del santo que está en el cielo, nosotros hablamos del demonio que está disfrazado y que está usurpando el nombre de José Gregorio Hernández, que manejan los espiritistas, que es muy diferente, ¿no? Entonces nosotros no estamos hablando del santo que está en el cielo porque fue una persona muy buena. Estamos hablando de ese demonio encubierto, Ave María Purísima, que es José Gregorio Hernández, un demonio encubierto. Y estamos hablando también de quién más, voy a hablar en este momento de aquellas personas que utilizan a Santa Marta para atribuirle poderes y darle poderes casi igual que Dios. Eso tampoco es, porque Santa Marta sí fue una mujer que está en el cielo y es santa, sí, es mi patrona, pero no es la Santa Marta de que nos hablan los brujos y los espiritistas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, entonces continuemos. ¿Qué más nos dice? Nos dice ¿qué le responde Jesús? Y te está respondiendo a ti, a mí y a la mujer samaritana. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Vuelvo, les digo, del agua de la nueva era, de esa agua de esa era de Acuario, que es el agua, la era del agua, ¿no? Dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Entonces, todo aquel que beba, todo lo que bebamos, cuando vamos a la Eucaristía, cuando leemos la palabra, cuando compartimos la palabra, esa agua empieza a lavar. ¿Y qué hace esa agua? Es un agua sanadora que empieza a lavar el corazón, que empieza a lavar nuestras vidas, que va a cambiar.
Sí, la lectura de la palabra, la escucha de la palabra, cuando vamos a la Eucaristía. Y ojalá que acudamos diariamente a la Eucaristía. Ojalá que vayamos diariamente y podamos comulgar como se debe comulgar, haciendo un buen examen de conciencia. Les voy a grabar, si Dios lo permite, en el próximo programa algo que el Señor me ha mostrado en estos días sobre lo que es el pecado y sus consecuencias. Que nosotros muchas veces nos confesamos de lo que es el pecado, pero no nos confesamos de todas las consecuencias eh, que pasaron, que cometimos a través de ese pecado. Entonces hubo consecuencias que dañaron a muchas personas. Este va a ser el siguiente programa que vamos a tener. Bueno, sigamos. ¿Qué le dijo la mujer? Señor, claro, ella ya estaba en sintonía. Es como cuando el Señor te llama y tú le dices, aquí estoy. Entonces ya estamos en sintonía, ya hemos podido, ya nos hemos sintonizado con la voz del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos? Sintonizarnos con la voz del Señor, sintonizar nuestro corazón para que nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo puedan escuchar la voz de Dios. Es que muchas veces se habla de los tapones espirituales, no el tapón de que se pone uno para protegerse del ruido, no. Tenemos unos tapones espirituales que bloquean completamente la palabra de Dios, no permite que la palabra de Dios entre en la persona, o las vendas espirituales. ¿Quién nos ha puesto? Pues el enemigo, porque a él no le conviene que nosotros estemos escuchando la voz del Señor. Entonces, la nueva era te pone muchas distracciones, el internet por a toda hora, el estar chateando a toda hora, el estar mirando el celular a toda hora, pues le estamos robando tiempo a Dios y no nos deja escuchar la voz de Dios. Entonces la mujer ya estaba atenta y le dice, Señor, dame esa agua, ¿sí? Dame esa agua. Mire que también aquí cambia mucho. La mujer no, al principio no le decía Señor, le decía, y tú eres judío, pero cuando ella ya está interesada en el capítulo 11, ya le dice Señor. Por ese Señor es con mayúscula, ese Señor al que yo tengo que ponerle atención, al que tú tienes que ponerle atención. Le dijo la mujer, Señor, dame esa agua para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla. Entonces, claro, la mujer ya que quería evitarse la pena de ir al pozo en la mañana y en la noche y el trabajo, ¿sí? Pero Dios no nos quita el trabajo. Mucha gente piensa que por estar cerca del Señor ya no vamos a tener que trabajar, ya todo va a ir bonito, ¿no? Como dice la canción, mañana será bonito, todo va a ser bonito. No, no es así. La palabra de Dios también es muy clara. Dice, si te aprestas a servir al Señor, prepárate para la prueba y mantente firme. Entonces, el Señor nos quiere, el Señor no nos va a quitar cosas que sabe que es para nuestra salvación. Claro, el Señor te ayuda con tu pecado si tú te confiesas, si tú te arrepientes. Pero lo que tú estás haciendo, tu trabajo, si eso es un trabajo digno, el Señor, ¿qué va a hacer? Pues puede que alguna persona dirá, no, el Señor me dio otro nuevo trabajo, listo. Pero que vas a seguir trabajando, sí, tienes que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque esa es nuestra labor. El Señor no nos va a quitar nuestras ocupaciones, como el ser ama de casa, como el trabajar, ¿sí? Porque el trabajar es una bendición, porque a través del trabajo el Señor nos da el sustento para nuestra familia, ¿no? Entonces, esta mujer ya la veía fácil porque veía que estaba ahí como en el dueño de todo, y le dijo que le diera esa agua porque ella no quería más ir a recoger el agua. Y él le contestó, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Entonces, ¿qué hace el Señor con eso? El Señor no le está diciendo, oiga, que usted está en pecado, y como mucha gente que coge la Biblia en la mano y empieza a, a golpear. Conozco gente que coge la Biblia y le dice a la gente, conviértase pecadores, ustedes se van a condenar. No, el Señor es muy sutil, como les decía, Él tiene esa sutileza de hablarte al corazón. Por eso te dice, no seas, cuando te va a llevar a la prueba, que le dice, te voy a seducir. ¿Y qué es seducir? Hablarle bonito, decirle cosas lindas, ¿sí? Entonces no le va a decir, oiga, es que usted está viviendo mal, sino le dice, llama a tu marido
y vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. ¿Por qué? Porque ella ya inició su proceso de confesión, de reconocer que estaba en pecado. Entonces, mire qué bonito. Cuando Dios llama, tenemos que aprender a reconocer nuestro pecado, a que somos pecadores, que somos indignos de que el Señor nos hable, que nos llame, pero el Señor es tan hermoso que le dice, Jesús le respondió, bien has dicho, no tienes marido. ¿Qué te dice el Señor hoy a ti a través de esta palabra? Mira, te has equivocado de camino. No es por ahí donde tienes que andar. ¿Qué tienes que reconocer? Señor, yo reconozco que en mi corazón hay dolor, que en mi corazón hay tristeza, que en mi corazón hay miedos. Y ustedes me van a decir, Marta, pero loco, el miedo es un pecado. Se podría decir que sí, yo digo que sí. ¿Por qué? Porque el miedo es una falta de confianza. Y quien no confía en Dios, pues para mí es un pecado, es una falta, porque yo tengo que aprender a confiar en el Señor. Y no poner tu confianza, porque sí, hay gente que me dice, no, es que yo pongo mi confianza en mi trabajo, yo pongo mi confianza en mis hijos, yo pongo mi confianza, hasta hay gente que dice, es que a mí nunca me ha dado una enfermedad. ¿Qué pasa cuando le llega una enfermedad a esta persona? Pues la persona se deprime, le da la depresión, se vuelve, hasta mucha gente le quita la vida cuando le da una enfermedad grave. ¿En quién tenemos que poner nuestra confianza? En el Señor. Por eso yo siempre digo que el miedo no es de Dios. Cuando tú digas, tengo miedo, el miedo no es de Dios. Señor, esto no es tuyo. Reconozco que no confío en ti. Enséñame a confiar en ti. Por eso el que confía en el Señor no tiene por qué temer. El que confía en el Señor tiene que decir, Señor, estoy pasando por una situación difícil, pero yo confío en ti. Amén. Bueno, entonces esta mujer, ¿qué le dice? Pero Jesús le dice, porque has tenido 5, eso es el examen de conciencia, el Señor le estaba ayudando en ese examen de conciencia, porque has tenido 5 y ahora tienes el que tienes no es marido tuyo. En esto has dicho la verdad. Entonces la mujer dijo la verdad. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros digamos la verdad. De ahí que la palabra dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice que Él es el camino y que es la verdad, sí, y la vida. Y que el que está en el camino está en la verdad y tiene vida y vida eterna. La mujer respondió, Señor, veo que eres un profeta. Sí, claro. Ella ya reconoce porque el Señor le estaba diciendo sus pecados, pero no le estaba poniendo como decía Rafael, no le estaba poniendo un trapo y refregarle, es que usted es un pecador, es que usted me ha sido infiel. De aquellas personas que dicen que ya han perdonado una infidelidad, sobre todo la infidelidad conyugal que es tan fuerte, y que dicen que ya han perdonado y siguen todavía recordando y siguen echándole en cara a la persona que le fue infiel, pues ahí no hay perdón. Entonces nosotros tenemos que aprender, ¿sí? A reconocer que el Señor nunca nos va a echar en cara si nosotros nos confesamos, si nos arrepentimos, si reparamos. El Señor nunca nos va a decir, oiga, es que usted tiene esta situación o la otra. El Señor nunca te va a decir eso. El Señor te va a decir, aquí estoy, y entra en mi corazón, ¿no? Y en esas palabras, bueno, en eso has dicho la verdad. La mujer replicó, Señor, veo que eres un profeta. Ella está reconociendo, mire cómo esta mujer poquito a poco se va convirtiendo. Veo que eres un profeta. Nuestros padres, pero ¿qué sucede? Aquí ya viene la disculpa, ¿sí? Porque cuando ella ya se ve confrontada, y a veces esa confrontación hace que uno diga, uy, mejor dicho, mejor no sigamos porque me va a seguir esculcando y quién sabe qué va a pasar. Entonces, ¿qué hace la mujer? La mujer es astuta, por sí es astuta. Entonces, la mujer trata de salirse de la conversación. Y en eso las mujeres somos muy expertas. Yo primero, a veces cuando nos vemos como acorralados y que nos estamos como descubiertos, ¿qué decimos? Ah, no, mire qué tal cosa, mire qué tal cosa, no, si acuérdese del otro. O sea, desviamos la conversación. Entonces la mujer, ¿qué le dice al Señor? Veo que eres un profeta, ¿sí? Perdón, nuestros padres adoraron en este monte,
Pero vosotros decís que el lugar donde se adora es Jerusalén. Jesús le contestó. Entonces, ella se iba a salir para ahí para que Jesús se pusiera a decirle, no, mira, es que tienes que ir a Jerusalén, porque esto y esto y esto, porque la palabra. Pero Jesús es muy concreto. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? Créeme, mujer, que llega la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Sí? En este monte. Tristemente, muchas veces en la nueva era se vale de estos textos, porque lo he escuchado, que la palabra dice que a Dios no se le adora en la Eucaristía, que no se le adora en el Santísimo, que nosotros podemos irnos a un monte a orar. Sí, nosotros podemos ir a un monte a adorar, pero adorar a Dios realmente con el corazón es en el Santísimo, allí en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque Él está vivo allí en la Eucaristía. Esta mañana estuve un momentito en el Santísimo de mi parroquia y tienen un Santísimo gigantesco, ¿sí? Y la verdad que tienen varios asientos. Y mire que yo casi nunca me hago, la verdad casi nunca me hago en el centro, cerquita, porque casi siempre está lleno o porque uno dice, uno es una de las personas que dicen, yo mejor me hago en esta esquinita. Yo soy también de eso. Pero las 3 veces que me he hecho allí, yo he sentido algo súper especial. ¿Por qué? Porque es que uno abre los ojos y lo ve cara a cara y uno lo ve tan cerca y yo no sé, yo empiezo a sentir mucha paz, mucha luz, no que no lo sienta en otro lado, pero el estar cara a cara con el Señor es como cuando uno se pone de cara al sol, que uno siente que los rayos del sol lo iluminan, que los rayos del sol le calientan a uno el cuerpo, el corazón. Entonces, el hacernos cara a cara al Señor, de ahí tan lindo que nosotros nos vayamos al Santísimo y nos postremos. Y si te queda la posibilidad que acercarte más, acércate más pegadita ahí al Señor. En estos días veía en las redes una niña, un sacerdote que tenía Santísimo en adoración en su parroquia, y una niña se le acerca y se queda mirando a Jesús y empieza a levantar su mano, pero como la niña está pequeñita, no alcanzaba, y el sacerdote la ve y se agacha y le pone el Santísimo, y la niña le pone la mano y empieza, se ve que le está hablando y empieza muy suavemente, con mucho amor. Es como si viera a Jesús. Yo pienso que la niña estaba viendo a Jesús y le va pasando las manos muy suavemente sobre el Santísimo. Y después el sacerdote, claro, ya lo levanta y la niña se agacha. Mire qué bonito, porque los niños nos enseñan, los niños nos enseñan a orar al Señor, a estar cerquita de Él, ¿sí? Hay que gente que dice, no, yo desde aquí oro. Sí, está bien que tú puedas orar, lógico, porque si tú no puedes irle al Santísimo porque estás postrado en una cama, claro, Dios te va a recibir esa oración, pero es muy diferente tú pudiendo ir, pudiendo caminar, no ir al Santísimo y no postrarte allí ante el Señor. Alguien me va a decir, bueno, es que yo no me puedo arrodillar porque las rodillas me duelen, ¿sí? La verdad, yo me arrodillo a raticos y a ratillos, no me postro porque pues realmente no lo puedo hacer, me duele mucho la rodilla, sí, y a todos, porque pues, bueno, no digo a todos, a mí, porque me he caído muchísimo, tengo las rodillas un poco maltratadas, pero le pido al Señor, Señor, aunque sea un ratito, que yo me pueda postrar, que pueda estar delante de ti. Pero Dios quiere que tú vayas al Santísimo, Dios quiere que tú saques ese tiempito para que vayas a la Eucaristía diaria, para que no te quedes solamente con la misa del domingo. Bueno, sigamos, mire cómo está interesante esto acá. Jesús le contestó, créeme, mujer. Mira, aquí utiliza el Señor ya la palabra mujer. ¿Por qué? Porque es que la palabra mujer, la mujer quiere decir la humanidad entera, la mujer, sí. Entonces, y por eso Jesús la utiliza, nos habla a nosotros, a la iglesia, la mujer, ¿sí? Créeme, mujer, que llega la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a lo que no conocéis, nosotros adoramos a lo que conocemos, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que adora lo que no conoce. ¿Qué personas? Aquellas personas que están metidas en la angiología barata, la angiología de la nueva era, aquellas personas que adoran sus cuarzos, sus talismanes, sus matas eh, que tienen para la buena suerte, ¿no? Cuidadito, usted se mete con la mata de la persona que es para la buena suerte, ni me la corre de ahí porque es que esa matica
es la que me da la buena suerte. No, esto no se trata. Esto no se trata, ¿por qué? Porque es que las maticas son de adorno, pero yo no puedo tener una mata para que me dé buena suerte. ¿Por qué? Porque es que en lo que yo pongo mi confianza, ahí no está Dios. Tú con una mata conjurada, con una sábila conjurada, con una mata millonaria que es para que me dé plata, tú estás excluyendo a Dios. Con un dije, con un amuleto, ahí le estás diciendo a Dios, yo no creo en ti. Entonces yo me tengo que ayudar con otras cosas. Ah, no, es que yo, y eso sí, por favor, se lo digo de corazón. Ahora que se acerca la Semana Santa, cuidadito, cuidadito con ir a comprar esas cosas que venden a las salidas de las iglesias. Aquí en Bogotá, no sé en tu ciudad, no sé en tu país, pero aquí en Bogotá se ve y en muchas partes de Colombia lo he visto, gente que venden unas aguas de color verde, un verde, ¿cómo se llama eso? Neón, un rosado. Yo he visto aguas verdes, aguas rosadas, aguas amarillas, frascos, hierbas, disque el carbón para quemar y para los tarritos que hacen unos tarros artesanales que para el famoso saumerio, para que la gente llegue a la casa y la gente como no sabe, entonces dice, ah, como estamos en Semana Santa voy a limpiar mi casa. ¿Y qué sucede? Pues la gente empieza a llenar su casa. Si tú metes maldición, miren, óyeme esto bien, Deuteronomio 7 dice, si tú metes maldición en tu casa será maldición. Entonces la gente por hacer algo mejor, algo más, hace algo peor. ¿Por qué? Porque esto está contaminando su casa al quemar esos inciensos. Muy diferente que tú compres tu incienso en un sitio de tu confianza que ya has comprado, ¿sí? Porque el incienso, la mirra, esas minerales aromatizantes son sacramentales, uno los puede vender, de bendecir, de hecho, uno los puede llevar a que los bendigan, pero ¿dónde lo vas a comprar? No es lo mismo que yo compré una imagen a la afuera de la iglesia con todos esos brujos o un rosario, a que tú compres una imagen en un sitio que sea verdaderamente católico, porque es otra. En todas las tiendas esotéricas ustedes pasan, ven imagen de la Virgen, una cara hermosísima, los rosarios de cristal, bueno, una cantidad de cosas que aparentemente uno las ve bonitas, pero ya van con su contaminación. Entonces recuerden, lo que tú metes en tu casa como maldición, tu casa será maldición. Bueno, de eso hablaremos en otro día. Bueno. Entonces, la recomendación, esta Semana Santa, estar muy cerquita del Señor, no vayan, por favor, a meter nada en la casa, ni esas cosas, nada, nada. Agua bendita, llévenla para que la bendigan el día, el sábado santo, lleven su veloncito, el agua bendita, inclusive en la parroquia de donde mi mamá vive, el padre nos dijo que lleváramos el pan para bendecir, el vino para compartir en familia, pero no para que se le metan ustedes cosas de que si el brujo les dijo que llevaran esto o que lo compraran ustedes a la salida de la iglesia. Entonces lleven su velita comprada en un lugar, en su parroquia o en un lugar de su confianza, pero no se pongan a comprar nada. ¿Por qué? Porque uno no sabe qué hicieron para vender, para hacer esas cosas, ¿no? Porque ellos muchas veces para tener ventas, entonces hacen otras cosas que no son de Dios. Bueno, ¿qué más nos dice aquí el Señor en su palabra? Dice, llega la hora, ya estamos en ella, o sea, ya estamos en ella, ¿sí? En que los adoradores, verdaderos adoradores, adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad. Aquí nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos está hablando de la verdad que es Jesús, el Espíritu Santo y el Padre. Porque así quiere el Padre, que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Vuelve a hablar del espíritu y de la verdad. En Romanos 8 dice que nuestro espíritu, 8:16 si no estoy mal, dice que nuestro espíritu se une al Espíritu Santo, para orar, para adorar. Entonces, mire que es el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, ¿sí? Y nos hace orar al Padre y a Jesús, ¿no? Le dijo a la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Entonces, ella no se había dado cuenta de que con quién estaba hablando, ¿sí? Dice, sé que va a venir el Mesías, ¿sí? El llamado Cristo.
Cuando venga, nos lo develará todo, desvelará todo. Jesús le respondió, yo soy el que te está hablando, que está hablando contigo. Entonces, en ese momento, ¿qué sucede? Se le cae esa venda a la mujer samaritana. Entonces, ya habíamos hablado de que él se le quitó el tapón de los oídos, pero se le quitó la venda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos la verdad, cuando tú y yo conocemos la verdad, es cuando el Señor se desvela, aparece. Cuando yo me quito esa venda, cuando yo le pido al Señor y reconozco, Señor, mi pecado no me deja verte, quítame, Señor, hago que yo me quite, que yo me lave los ojos con el agua pura, con el agua viva, para que mis ojos te puedan ver. Entonces, al sacar ellos eso, su pecado del corazón, se le cayó la venda. Entonces Jesús le dijo, la mujer se quedó, ¿sí? Como diríamos, unos plop, se quedó así, se quedó. En esto llegaron sus discípulos y se acercaron y se sorprendieron de que hablara con una mujer. ¿Por qué? Porque aquí la mujer siempre, en esta parte de la historia, allá, los hombres no podían hablar con las mujeres porque era como una falta de respeto. Por eso las mujeres solamente iban a coger el agua, solamente la mujer hablaba con sus hijos, con su familia. Pero Jesús también viene a romper esa barrera, ese tabú que había. ¿Por qué? Porque Jesús es el que se acerca. Y mira que si alguien dice que Jesús era machista, no, Jesús nada tenía, porque él se acerca a la mujer, se acercó a la mujer, a la samaritana, se acercó a la pecadora, allí cuando le van a golpear, se acerca y le dice, mujer, no peques más, se acercó a Marta y a María, se acercó a esta mujer, a la mujer cuando la mujer va a lavarle los pies, la mujer pecada, María Magdalena, va y le lava los pies al Señor. Entonces, mire cómo el Señor deja que la mujer se acerque y Él se acerca a nuestro corazón, ¿no? Entonces, dice, nadie le preguntaba qué quería o qué hablaba con ella, claro, porque ellos guardaron silencio. La mujer dejando su cántaro, se le olvidó el cántaro. Entonces, dejando su cántaro, ¿qué significa aquí ese cántaro? Pues dejando atrás su pasado. Ella dejó atrás su pasado. ¿Por qué? Pues que ellos tenían, sus posesiones eran muy, pues como no era gente muy pudiente, acordémonos cuando el Señor sana al paralítico, ¿qué le dice el Señor? Levanta tu camilla y vete, ¿sí? Entonces, que levante la camilla, que entonces ella dejó el cántaro, se le olvidó el cántaro, corrió al pueblo y le dijo a la gente, la mujer, la primera evangelizadora, ¿sí? Más que los apóstoles, más que María Magdalena, no, corrió al pueblo y le dijo, venid a ver un hombre, venid a ver, ¿por qué? Porque ella ya lo había visto, porque ya lo había escuchado, venir a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, sacerdote del examen de conciencia. ¿No será el Cristo? Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. Entre tanto, los discípulos le insistían, Rabí, come. Pero él replicó, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. ¿Y cuál era el alimento del Señor? Él se alimentaba de la palabra también, ¿no? Del compartir. Y muchas veces, mire que a uno le sucede cuando está uno a veces orando en un evento que hay muchísima gente, a uno no le da hambre. Pues sí le da un poquito de sed porque a veces se reseca un poquito, pero hambre no le da. ¿Por qué? Porque cuando uno está compartiendo la palabra de Dios es el pan, ¿no? El pan, la palabra es el pan. Entonces el Señor lo va nutriendo a uno. Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Que su misión era ¿cuál? Extender el reino de Dios. ¿A través de qué? A través de la palabra. Ese era el alimento del Señor, hacer la voluntad de Dios. Y ese debe ser nuestro alimento, que la voluntad de Dios esté en nosotros, siempre en nuestro corazón, que aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Otro día también les voy a hablar acerca de la voluntad y de cómo el Señor, yo realmente lo que yo les comparto, muchos temas, la mayoría de temas, el Señor los ha trabajado primero en mí, por eso yo los voy compartiendo. Bueno, eh, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado a llevar a cabo su obra.
y no decir vosotros 4 meses más y llega la siega. Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos. Y es lo que tenemos que hacer, mirar cuánta gente está sin evangelizar, cuántas personas de nuestras familias no han recibido la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Yo les digo a las personas empezar a tratar porque a veces es difícil, pero más que hablar con nuestro testimonio de que ellos vean un cambio en nosotros, ¿no? 4 meses más y llega la siega. Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos, que amarillean ya para la siega, y ya el segador recibe el salario y recoge el fruto para la vida eterna. De modo que el segador, ¿qué es? Está recogiendo el fruto, de modo que si tú compartes con tu testimonio con los demás, tú vas a tener un pago en la vida eterna, no acá, sino en la vida eterna. De modo que el sembrador se alegra igual que el segador. Y en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro segador. Y yo lo puedo también aquí recordando a nuestro querido Rafael, ¿sí? Él sembró muchas cosas, ¿sí? Y nosotros, los que estuvimos cerca de él, los que tuvimos la oportunidad de cerca de él, aprendimos mucho y sí, seguimos la obra de seguir cultivando, pero otros posiblemente también, posible no, de seguro también nos vamos a ir y otros vendrán a cosechar la semilla que puso Dios a través de Rafael. Nosotros nos toca como ir desyerbando, digo yo, ir mirando el campo, aprendiendo a sacar las malezas, aprendiendo a detectar cuando viene una plaga, cuando viene una plaga, aprendiendo a detectar todo eso. Y ya llegará el tiempo de la cosecha, cuando vendrá el segador, y el segador es el que dirá, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber. Ese es el segador que va a tomar cuenta de lo que se sembró y qué corazón dio fruto y qué corazón no dio fruto y se cerró a la misericordia de Dios. El Señor, para terminar, conoce tus dolores y conoce mis dolores. El Señor sabe lo que hay en tu corazón. Y el Señor quiere arrancar de tu corazón eso que te duele, eso que le dolía tanto a esta mujer porque la discriminaban. Ese pecado, porque el pecado duele. Así tú no te des cuenta del pecado y las consecuencias duelen, ¿sí? Y hay personas que además de eso sienten la culpa, ¿no? Pues, y la culpa es bueno sentirla, claro, la culpa es bueno sentirla, pero el Señor, ¿qué quiere? El Señor quiere que tú le abras tu corazón, Jesús quiere que tú le abras tu corazón, Jesús quiere que recoger esos pedazos. Mire qué importante, muchos nosotros tenemos el corazón, muchas personas fragmentados por el pecado, por la envidia, por los miedos, por el pasado que no nos soltamos. Señor quiere que nosotros, quiere venir a recoger esos pedacitos y Él quiere venir a unirlos, Él quiere venir a unir esos pedacitos. ¿Y cómo lo hace? Muy sutilmente, a través de su amor. Y el Señor es un experto. ¿Por qué? Porque Él no solamente recoge esos pedacitos, y Él no se va a poner a pegarlo porque a veces lo pegado no queda bien. Entonces, el Señor, ¿qué viene a hacer? A coger esos pedazos, eso que hay en tu corazón, cuando tú se lo entregas, y el Señor nos cambia ese corazón. Eso lo dice también la palabra del Señor. Cambia, Señor, este corazón de piedra por un corazón de carne. El Señor quiere sanar plenamente nuestro corazón. Para sanar nuestro corazón, Él quiere regarlo con agua pura, ¿sí? Para hacer esa cirugía que tiene que hacer, esa cirugía para sanar no solamente nuestra alma, sino sanar nuestra mente, porque es que hay mucha diferencia entre lo que puede haber en nuestra mente, en nuestras memorias y de lo que puede haber en nuestro corazón. De eso también iremos hablando más adelante, de cómo se sana la mente. Aquí estamos hablando hoy de cómo el Señor sana nuestro corazón. Entonces, por eso te invito en este momento a que cierres tus ojos,
A que le digas al Señor, Señor, reconozco que he pecado, reconozco que en mi corazón hay tristeza, hay miedos, hay soledad. Y usted, un momentito, usted me hace cortar el Señor y le digo de verdad, hay gente que dice me siento solo. Y la soledad también es un pecado. ¿Por qué? Porque nosotros desconfiamos de que el Señor está con nosotros y no podemos desconfiar. ¿Y cómo se sentirá el Señor diciéndonos, te he amado tanto, te amo tanto, te amo, y tú me dices que no me sientes? Mire cómo es el Señor. Y esto me lo está diciendo el Señor en este momento. Tú me dices que no me sientes y yo estoy allí contigo. ¿Cuántas veces he tocado tu puerta? Te dice el Señor te lo está diciendo hoy. ¿Cuántas veces he tocado tu puerta y tú eres el que no escuchas porque te haces el sordo? Hoy estoy golpeando, hoy estoy tocando tu puerta. Solo te pido que me abras tu corazón, solo te pido que escuches mi voz y te reconcilies conmigo. Si tú te reconcilias conmigo, yo cambiaré tu vida. Yo transformaré ese valle reseco, ese corazón reseco. Lo tomaré y pondré en tu corazón un corazón nuevo. Un corazón para amar, un corazón para perdonar, un corazón para dar. Y el Señor te dice, no te sientas solo, no te sientas sola, porque cuando tú das amor, óigame bien lo que el Señor está diciendo, no soy yo. Cuando tú das amor, recibes amor. La clave está en no solamente esperar, sino en el dar. Cuando tú das, pero no en la familia, no en el marido, no, no, el Señor te dice, no, eso no. En las personas que te necesitan, tu prójimo, el más cercano, el que necesita de ti. Porque es muy fácil decir, ay, te amo, dice el Señor. Eso no lo quiere Dios. Dios quiere que tú lleves ese amor y ese servicio, porque la clave está en el servicio. El Señor te dice, si te quieres sanar, si te quieres sanar, ve tras del hermano, tras del servicio del hermano. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga, que los guarde. Bueno, Rafael tenía una frase bien bonita que quiero continuarla, me parece, ¿no? Que te conozca y me conozca. Realmente, pues esa frase de San Agustín. Que te conozca, ¿por qué? Porque entre más conocemos a Dios, más vamos a dar del amor de Dios al prójimo y el que nos conozcamos también, porque nosotros no nos conocemos. Amén. Bueno, un abrazo y un hasta pronto. Les pido a todos que compartan este video, que nos den un me gusta. ¿Por qué? Porque necesitamos, no por Marta, no, porque la palabra de Dios necesita ser extendida en muchas personas. Bendiciones. Amén.